El sistema de encendido Kettering dio origen al sistema de encendido electrónico. A su vez también se dio origen a otros tipos de sistema de encendido para distintas máquinas. Aquí tenemos un go-kart. Es un go-kart categoría Super 100. Tiene un motor de un solo cilindro de 2 tiempos y tiene un sistema de encendido que se llama sistema de encendido magnético. Este trabaja muy similar a como lo hace el sistema Kettering. De hecho, tiene partes que se parecen mucho. Es una sola unidad que se encuentra acoplada al bloque del motor. Adentro vamos a tener un imán, que es un imán permanente o magneto que se mueve gracias a un eje que está conectado al cigüeñal. La polaridad del imán, que es norte y sur, al momento de que el imán se mueve va cambiando y se va invirtiendo. En el exterior hay un embobinado. El embobinado tiene un circuito primario y un circuito secundario. El primario está conectado a un sistema de puntos ruptores que permite la apertura y cierre de este circuito, y el secundario se conecta por medio de un cable hacia la bujía del motor. Cuando el cigüeñal empieza a girar, el eje empieza a girar también y mueve al magneto. El magneto va cambiando su polaridad de norte a sur e induce la corriente eléctrica en el devanado primario. Cuando el devanado primario se cierra y se abre, permite la inducción del alto voltaje en el devanado secundario, tal como lo haría una bobina de ignición normal. Y tenemos la descarga de varios miles de voltios hacia la bujía del motor. Este sistema es, digámoslo así, una parte importante en el desarrollo del sistema de encendido electrónico también, porque por medio de esa bobina y por medio de ese magneto se generan señales que no requieren el contacto físico de ningún otro elemento. Vamos a ver cómo trabaja un sistema de encendido electrónico y vamos a analizar un poquito cómo es el distribuidor en ese tipo de encendidos. El distribuidor es una parte muy importante de los sistemas de encendido, sobre todo en el sistema de encendido convencional y en el sistema de encendido electrónico. Aunque los dispositivos que tenemos en el interior cambian notablemente de uno a otro, siempre vamos a tener funciones muy similares. Vamos a analizar qué es lo que hay adentro de un distribuidor de encendido convencional y posteriormente de uno de encendido electrónico. Tanto en el sistema de encendido convencional como en el sistema de encendido electrónico tenemos un dispositivo que es muy parecido o que pudiéramos decir que es común en ambos, y es el distribuidor. Dentro del distribuidor vamos a tener los elementos que se encargan de controlar la apertura y cierre del circuito primario del sistema de encendido. Aquí podemos observar la bobina de ignición, el positivo de la bobina que viene directamente del interruptor y alimenta al embobinado primario, el negativo que es el extremo final del devanado primario y que se comunica por medio de un cable hacia el distribuidor al platino positivo. Hay que recordar una cosa aquí que es muy importante. El positivo y el negativo en la bobina de ignición únicamente indican la forma en la que fluye la corriente. El negativo no necesariamente siempre tendrá que ser tierra, únicamente es negativo. Ahora, tenemos la tapa del distribuidor. En la parte superior de la tapa observamos los cables desde la bobina, desde el borne central de la bobina hasta el borne central de la tapa del distribuidor. Hay un cable, que es el cable de alta tensión, que conduce la descarga que sale por este borne hacia la tapa del distribuidor. Por aquí se transportan entre 16.000 y 22.000 voltios cada vez que el circuito está induciendo el alto voltaje en la bobina de encendido. Tenemos los bornes que están en la periferia de la tapa del distribuidor y cuya función es distribuir la descarga eléctrica hacia cada uno de los cilindros en el orden de encendido que tiene la máquina. Si quitamos la tapa, vamos a observar un dispositivo que se llama escobilla o rotor, que es este que tenemos aquí. El rotor tiene una función muy importante. Cuando el alto voltaje de la bobina llega hacia el cable central de la tapa del distribuidor, sale por esta parte. De aquí la descarga es conducida por la parte metálica del rotor hacia cada una de las torres en la periferia de la tapa. El rotor gira junto con el eje del distribuidor, por lo tanto, cada vez que el distribuidor se encuentra en funcionamiento, el rotor va girando y repartiendo esa descarga eléctrica. Si quitamos el rotor, vamos a observar en la parte de abajo el eje del distribuidor, los platinos o puntos ruptores
y el capacitor o condensador. Toda esta parte se encuentra ensamblada sobre una placa a la cual se le llama placa portaplatinos y que tiene un dispositivo de avance que se le llama avance por vacío, que es este dispositivo que tenemos aquí, y en el interior vamos a tener un diafragma que es accionado por el vacío. Esta manguera que observamos aquí se conecta hacia el colector de admisión o hacia el carburador, y cuando el motor funciona se ejerce una succión, y esta succión activa al diafragma dentro de este dispositivo, y el diafragma a su vez mueve a la placa para que los platinos se muevan, avanzando un poco el tiempo de encendido. Debajo de todo ese sistema se encuentra otro dispositivo que se le llama control de avance centrífugo, que ese se acciona cuando el eje del distribuidor gira a altas revoluciones por minuto y la placa es movilizada para que se adelante aún más el tiempo. Ahí estaríamos hablando de un adelanto entre unos 15 y hasta más o menos 60 grados antes del punto muerto superior.